En realidad no estaba preparado para el contenido de hoy, pero pues está la verdad que muy interesante. Me dijeron, siéntate allá y habla y cuenta la historia de todo lo que fue el bull run, cómo ocurrió. Luego el bear market, uno de los más fuertes que hemos tenido en toda la historia. También el bull run más uno de los más grandes que hemos tenido en la historia también. Y pues bueno, voy a contar cómo fue la subida, qué fue lo que catapultó la subida, toda la combinación de eventos y al mismo tiempo la caída, pues no, y todo un poco todo lo que fue pasando alrededor de la misma. Así que pues esta es la historia de uno de los bullruns más grandes de toda la historia y también de uno de los mercados bajistas más grandes de toda la historia. ¿Cómo inicia el bullrun cerca del 2020? Contrario a lo que todo el mundo pensaba, pues que estábamos en plena una pandemia, que el COVID, toda la economía cerrada, los aeropuertos cerrados. En ese ambiente es totalmente fácil poder deducir de manera lógica, cómo el mercado le va a ir bien si la gente no está trabajando, está perdiendo su empleo, no tiene dinero en la cuenta, no puede salir a trabajar, no puede salir. ¿Cómo podemos dentro de este tipo de economía prosperar o que los mercados financieros y de riesgo le vaya bien? Pues no, si no tenemos la gente no tiene ni para comer, no puedes estar perdiendo trabajo y todo, como Bitcoin, un activo especulativo, que obviamente tiene sus utilidades y todo, pero principalmente especulativo, ¿cómo puede empezar a subir de forma tan precipitosa? Pues, ¿no? Y aquí es cuando viene el tema de la dicotomía, que muchas veces la economía no está tan ligada a los mercados. Veamos los hechos, ¿no? 2020, pandemia, todo lo que acabamos de hablar, tuvimos uno de los mercados alcistas más grandes de toda la historia, pues no. Hay muchas cosas en realidad que ocasionaron este tipo de eventos, pero vamos paso a paso, pues no, y principalmente en el mercado cripto, que fue uno de los que más fuerte explotó, pues no, no solo hablando de Bitcoin, sino de todo el mercado cripto, que pues fue toda una aventura en realidad de haber llegado, pues haber estado por encima de los 3 trillones de capitalización de mercado global de todo el criptomercado. Entonces, ¿cómo empieza esto? En 2020 empieza la pandemia. Obviamente empieza la pandemia, todo lo demás. Bitcoin crashea bastante fuerte, casi un 60% en cuestión de días. En cuestión de días. Obviamente muchísimas personas dijeron, bueno, aquí es cuando se acaba Bitcoin, murió, va a irse recontra que para abajo, lo vamos a ver por los $100, por debajo incluso de los $1000. Porque obviamente pues un activo que cae en cuestión de días un 60%, pues es muy probable que digan va a seguir cayendo, ¿no? Pero aquí es cuando viene la parte donde la mayor parte de personas no conoce ese aspecto detrás de la economía, y es que obviamente pues al mismo tiempo de la pandemia, en comparación a anteriores, especialmente al 2008, el último crash que tuvo el mercado bastante fuerte, la última recesión bastante fuerte, que fue todo el tema de las hipotecas y todo eso, ahí no vamos a ahondar en ese tema. Pero lo que sucedió fue que en ese entonces, en el 2008, la Reserva Federal se demoró casi un año, incluso hasta un poquito más, en decidir imprimir dinero o básicamente inyectar liquidez al mercado, porque hacía falta liquidez, no había dinero en los bancos, muchos habían quebrado, bastantes bancos pequeños y bancos regionales no tenían en realidad efectivo para poder devolverle el dinero a sus clientes, y habían estado bastante reacios, que no y que no y que no se iba a dar pues una inyección de liquidez dentro de la economía, hasta que pues creo que vieron que no era eso o que todo explote definitivamente, y pues empezaron a hacerlo. Pues no algo que ya se hacía hace bastante tiempo en otras economías, que se llama quantitative easing, expansión cuantitativa, que es básicamente que la Reserva Federal o el Banco Central, el ente que maneja el dinero dentro de la economía, empieza a meter mano, por así decirlo, dentro de la economía, pues, ¿no? Haciendo, pues, metiendo dinero, inyectando dinero, luego sacándolo, generando estos ciclos de mercados alcistas y bajistas, pues, ¿no? De expansión monetaria y de contracción monetaria. Entonces, en cambio, en el 2020, en la pandemia, eso no se demoró un año o año y medio, ni 2 ni 3 años, como pasó en ciertas facilidades cuando ocurrió en el 2008. Eso ocurrió en cuestión de meses, incluso hasta menos. Fue entre semanas, meses, menos de un mes incluso, hasta 2 meses fue, que se inyectan, básicamente se aprueba el tema del paquete de ayuda de casi $1 trillón, y ahí es cuando vemos que pues la masa monetaria empieza a crecer exponencialmente, y pues la masa monetaria llega por encima del trillón y luego llega hasta muchísimo más, pues, ¿no? Ese fue un bull run también para la masa monetaria dentro de Estados Unidos en cuestión de cuántos dólares había dentro de la economía. Tuvo un 600% de crecimiento, incluso 700, algo por ahí. Pero que obviamente la masa monetaria de un país experimente un 600%, 500% de crecimiento en cuestión de meses, ocasiona bastantes efectos a corto plazo, pero a largo plazo también.
Había muchísimas personas que empezaron a trabajar desde casa, de muchísimos lados. Y encima, pues uno de los paquetes de ayuda que lanzó el gobierno de Estados Unidos principalmente fue el tema de, bueno, enviar cheques de ayuda, ¿no? A las ciertas personas. Había personas que no los necesitaban, igualmente los recibieron, y otras personas que sí los necesitaban y también los recibieron, pues no eran cheques con bastante dinero, y pues obviamente había personas que, como les digo, no los necesitaban, seguían teniendo su trabajo, todo normal, todo bien, y encima pues recibían un mega cheque de ayuda, y pues obviamente era dinero que, si bien no es que no necesitaban, pues tenían bastante dinero extra, pues, ¿no? Contrario a lo que todo el mundo pensaba, pues, ¿no? Que no había dinero, etcétera, etcétera. Esta vez hubo dinero de sobra, pues, ¿no? Y pues por supuesto, si juntas eso, que si una persona tiene $5,000, $4,000, $6,000, pues en realidad no hace una fuerza tan grande. Pero si tienes a todo un país, y no solo un país, sino a todo el mundo teniendo como un tipo de asistencia medio parecida, por así decirlo, obviamente pues sí genera bastante dinero que entra en algún lugar para darle provecho a ese dinero, pues no hacerlo mover, y el dinero de ocio y todo lo demás, porque para ese entonces la gente tampoco tenía en qué gastarse el dinero, no podía viajar, no podía irse a otros lados, no podía utilizar ese cheque para irse de viaje a cualquier lado, tenía que gastar ¿en qué más gastaba el dinero? Era en comer, en necesidades normales, en todo lo normal, pagar la casa, etcétera, etcétera. Y si no podían viajar ese dinero para vacaciones o experiencias o algo por el estilo, porque estaban básicamente el mundo encerrado, ¿en qué más se podía utilizar el dinero? Pues por supuesto en invertirlo, ¿no? Ponerlo en la bolsa, ponerlo en Bitcoin, en criptomonedas. Entonces aquí es cuando empieza verdaderamente el cambio de tendencia demasiado fuerte, que pues impulsa y propulsa bastante fuerte el mercado, tanto de acciones como el mercado cripto, con muchísima fuerza en los siguientes meses, pues, ¿no? Aquí es cuando Bitcoin sube básicamente desde casi de los $15,000, $17,000 hasta los $60,000, luego retrocede un poco, luego vuelve a subir una vez más y pues genera el máximo histórico que vimos, que fue cerca de los $67,000, no 69, no, perdón, 69, casi $70,000 redondeado, ¿no? El mercado de acciones también, acciones como Tesla, Roku, Caravan, Peloton empezaron a subir muchísimo. GameStop también en su época fue una que dio muchísimo que hablar por el tema de Wall Street Bets. Wall Street también se vio pues muy impactada por este tema. Y bueno, fue simplemente un periodo de auge, ¿no? Auge dentro de los mercados, cualquier cosa que salía, cualquier idea era buena, todo era 10x, 5x, a cualquier cosa a la que tú le ponías dinero te hacía generar muchísimo más dinero, pues, ¿no? Pero para muchas personas pues esto fue la primera vez en sus inversiones, ¿no? Si bien había otras personas que ya tenían mucha más experiencia, pues en realidad no todo el mundo tenía esa experiencia, ¿no? Entonces hubo muchísimas personas que, aún estando en millones de ganancias, miles de dólares de ganancias, nunca vendieron. Y eso fue un problema bastante fuerte, porque obviamente los ciclos de mercado no son eternos, pero ya lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Entonces Bitcoin empieza a subir con bastante fuerza. Y eso que estamos hablando de que justo el del 2020 también fue el tema del halving. Entonces fue halving más una inyección de liquidez enorme, la más grande de toda la historia, impulsó el precio a precios astronómicos, pues no solo a Bitcoin, sino a todo el mercado, porque obviamente el dinero llega a Bitcoin y a Ethereum principalmente, pero luego ese capital se va regando. Cuando ya Ethereum y Bitcoin ya están con rendimiento bastante fuerte, podríamos decir que, por ejemplo, Bitcoin hasta los $45,000, casi $50,000, tuvo una expansión fuerte. Ya después el extra, que fue hasta los 70,000, casi 70,000, pues ya fue una expansión sin tanta fuerza, por así decirlo, ¿no? Porque ya una vez que, si tú ves la gráfica de la dominancia de Bitcoin, justo cuando Bitcoin está acercándose entre los 40,000 y 50,000 dólares, la dominancia de Bitcoin empieza a retroceder. Eso significa que pues ese capital que está en Bitcoin se empieza a regar en otras altcoins. Entonces, obviamente, con un Bitcoin que estaba promediado, que bastantes personas compraron, especialmente institucionales, lo compran entre 5,000, 3,000 o 10,000 o 15,000 o 17,000 dólares, y lo tienen cerca de los 50,000, estamos hablando de billones y billones y billones de dólares que se pueden repartir en todos los ecosistemas que te puedas imaginar, pues, ¿no? Entonces aquí es cuando nace el tema de las Ethereum Killers. ¿Por qué? Porque en ese entonces, pues obviamente Ethereum era la blockchain principal que tenía todo este tema de los smart contracts, las tokens y todo lo demás, y era uno de los principales, bueno, el ecosistema principalmente utilizado. Y esto obviamente generó algo muy importante, que fue el tema de los gas fees, pues, ¿no? La red de Ethereum se empezó a congestionar de forma inimaginable. Cada gas fee para hacer una transacción era de 50, 80 dólares en el mejor de los casos, a veces era 100, 200, en un día promedio era básicamente eso, hasta 150. Y para las personas que estaban en el mercado de NFTs, yo no estuve muy atento al mercado de los NFTs en ese momento, la verdad era algo que no me ha traído, y hasta ahora en realidad no me llama mucho la atención.
pero sí hablo con personas que estuvieron en ese momento y pues obviamente me cuentan cómo tenían que gastar entre $500, entre $700 o $400 por mint entre interacción, pues, ¿no? Ya sea para mintear un NFT o para venderlo o para comprarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues obviamente era muy fuerte, pero a la final tampoco les interesaba mucho porque si bien les costaba mucho el tema de mintear un NFT, más el gas fee, porque recordemos que esos $500, $400 son el tema del gas fee. El tema del minteo era aparte, pues, ¿no? Lo que costaba el NFT en ese momento, que obviamente estaba por el techo, ¿no? Habían proyectos de NFTs que sacaban $500 por NFT, $1000 por NFT, y la gente lo compraba porque tenían muchísimo dinero a su disposición y de paso, pues si lograron comprar Ethereum muy por debajo, por los $500, $900 con un Ethereum por los $3000, esos Ethereum se habían revalorizado muchísimo y pues lo podían comprar sin problema, ¿no? Entonces me contaban que en realidad no tenían mucho problema con eso, pues no les dolía pagarlo porque pues por cada NFT que minteaban sacaban unos $3000 hasta $5000 de ganancia y pues obviamente eso contra los $700 o $600 que se gastaban, máximo $1500 en gas fees entre todo el proceso, igualmente te dejaba un margen bastante bueno de ganancias, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, aquí es cuando Ethereum pues obviamente se congestiona demasiado, igualmente hay mucha gente que ya le empieza a molestar el tema de gastar mucho en gas fees y es cuando nace el tema de las layers, las siguientes layers 1, pues, ¿no? Las llamadas Ethereum Killers, que es cuando nace BNB, la blockchain de Binance. Cardano ya llevaba mucho tiempo desde atrás, desde el 2017. No fue considerado como un Ethereum Killer en realidad, es un proyecto que aún estaba en desarrollo. En ese momento Cardano para el 2020 aún ni siquiera tenía contratos inteligentes, era una plataforma que aún seguía desarrollándose. Pero sale Polymatic, sale Avalanche, sale Phantom. Bueno, muchísimas layers 1 que pues apuntaban a eso, pues no a ser la famosísima Ethereum Killer. Y por supuesto el mercado siempre se ha manejado por narrativas, ¿no? Entonces todo ese capital que estaba en Ethereum y en Bitcoin se empezó a regar hacia estas monedas. Entonces podíamos ver monedas que estaban por debajo de un centavo como Phantom 0.003, llegar hasta los $3.50, un crecimiento pero fenomenal en realidad, de no creérselo nunca. Y bueno, Avalanche también, todos los enlistamientos en Binance, etcétera, etcétera. Y bueno, todo eso a la vez empieza a regar dentro de los proyectos de esos ecosistemas también, pues, ¿no? En Avalanche Trader Joe, el deck principal, en Polymatic SyncSwap, en BNB PancakeSwap, y ahí nace el tema de los DEX, que ahí es cuando Uniswap empieza a tener muchísimo impulso también. Uniswap, PancakeSwap, el tema de los DEX, cuando en ese momento empezaron a salir un montón de DEX que pues, planeaban el tema de cuál era mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, no puedo hablar de todas las narrativas exactamente porque hubieron muchísimas. Luego estuvo el tema de aparte de los NFTs, luego el tema de los DEX, sale el tema de los metaversos, Sandbox y Decentraland. También un crecimiento exponencial, de Decentraland cerca de los $3, Sandbox por cerca de los $7-8. Es impresionante pensar que sus monedas ahorita estén hasta incluso por debajo del dólar. Pero bueno, en un momento estuvieron por esos precios, ¿no? Hubieron muchísimas narrativas, pero creo que una de las más interesantes fue el tema de Dogecoin, pues, ¿no? El tema de las meme coins. Para ese momento el espacio cripto era algo muy revolucionario, por así decirlo, pero no había llegado a ese espacio en el que ser tan especulativo de esa forma, pues, ¿no? En el que, mira un perrito, metámosle $1.000.000, $500.000. Eso fue, creo que empezó a marcar el tema de que ya estábamos en un mercado en la etapa de euforia, pues, ¿no? La gente le metía miles y miles de dólares a una moneda que tuviese un perrito o un gato. En realidad ya pasó de ser una inversión más lógica a una inversión ya mucho más especulativa o ilógica, por así decirlo, ¿no? Ya cuando empiezas a ver ese tipo de comportamientos, ya en la etapa en el mercado, la etapa psicológica del mercado, es cuando ya pues las cosas empiezan a salir un poquito del lugar, ¿no? Ya estás un poquito más cerca de cuando ya el mercado está a punto de empezar a dejar de subir y empezar a bajar, pues, ¿no? Y ya eso lo vamos a concretar con otra información más adicional con el tema del espacio macro, ¿no? Bueno, ahí es cuando empieza a haber muchísima atención en el espacio memecoin, especialmente por Dogecoin. Todo en realidad gracias al tema a Elon Musk, porque fue el que empezó a hablar de Dogecoin, que amaba Dogecoin, que Dogecoin por aquí, por allá. Well, it was another great week for investors, with the stock market reaching record highs and cryptocurrency continuing to boom. Here to explain cryptocurrency is Weekend Update financial expert Lloyd Ostertag. Thank you, Michael. Well, now, the Doge Father. Okay, Doge Father. Y pues empezamos a ver la locura también que fue Dogecoin por debajo del centavo. Empezar a subir hasta lo que llegó, que casi llega el dólar. Todo el mundo estaba esperando el dólar, pero llegó casi hasta los 72, 75 centavos. Que igualmente
la gente dice, no llegó al dólar, pero que una moneda como Dogecoin, para la cantidad de supply que tiene, para la cantidad de inflacionaria que tiene todos los meses de monedas, haya llegado a 76 centavos, creo que es una perfecta muestra de lo que fue la locura en esos momentos, pues, ¿no? Entonces, bueno, el Dogecoin encuentra su tope, como que su techo, cuando todo el mundo estaba esperando la presentación de Elon Musk dentro de Saturday Night, en un show allá en Estados Unidos. Todo el mundo dice, va a hablar de Dogecoin y ahí vamos a llegar al dólar y bla, bla. Y pues bueno, no llegó al dólar y empezó a retroceder con bastante fuerza, pero todo estaba subiendo y los retrocesos eran normales. Lo que era normal era que todo siga subiendo. Pues. Entonces mucha gente dijo, no pasa nada, yo me voy a quedar esperando al dólar, que el dólar de ley va a llegar dentro de Dogecoin, pues no. Entonces bueno, ahí es cuando ya empieza a haber bastantes problemas, porque muchas personas ingresaron en Dogecoin no abajo, sino mientras iba subiendo. Y pues bueno, incluso así hubiesen entrado en 30 centavos, que ya era un precio bastante alto, llegó hasta los 70 centavos, o sea, pudieron haber seguido con un 100x, con un 100% de ganancias. Pero la gente, como les digo, la mayoría de personas que ingresaron al mercado en el 2020, 2021, eran personas que no tenían experiencia dentro del mercado, entonces no sabían que comprar o compraban emocionalmente, pero no sabían cuándo vender. Entonces muchas personas empezaron a quedar atrapadas, pues, ¿no? Y obviamente, como les digo, narrativas, todo se trata de narrativas. Entonces siempre llega esta narrativa de, bueno, no lo hiciste con Dogecoin, se te escapó Dogecoin, no creíste en Dogecoin, pues bueno, llega esta alternativa, pues, ¿no? Y ahí es cuando nace Shiba Inu, pues, ¿no? Que iba a ser el Doge Killer, que pues detrás de una entidad que hasta ahora se sabe si es un solo individuo o un grupo de personas llamadas Ryoshi, que proponía pues el tema de una meme coin más, pues, ¿no? Y que un ecosistema donde hubiese una moneda llamada Leash, que era el Doge Killer, y que cuando Shiba subiese por encima, le gane a Dogecoin, pues Leash también iba como que a estar muchísimo mejor, etcétera, etcétera. Bueno, todo un ecosistema detrás, ¿no? Y Shiba también logra algo histórico, que fue que en cuestión de menos de un año logra estar enlistado dentro de Binance, una moneda de recontra que baja capitalización logra llegar. Y pues en lo personal yo sí invertí en Shiba, no tanto, obviamente en ese entonces habré tenido 18, 19 años, y pues no tenía tanto dinero para poder invertir, pues, pero igualmente logré sacar unos 300, 400 dólares, pues, ¿no? Y que en ese entonces igualmente para mí era muchísimo, es casi un salario básico en donde vivía yo, pues, ¿no? Entonces, en esa edad de estar haciendo eso era pues excelente, ¿no? Entonces tomé ganancias dentro de Shiba, y bueno, Shiba creo que igualmente luego siguió subiendo un poco, pero pues ya en mi caso sí tenía un poquito más de experiencia en el tema de inversiones, porque estoy desde el 2016, 2017, no solo en el mercado cripto, sino en el mercado Forex y todo otro tipo de mercados. Entonces pues dije, no, por acá seguro ganancias, ¿no? Para mí ya 400 dólares era basta y sobra. A pesar de que pudieron haber sido 1000 hasta incluso 2000 dólares, pues para mí ya especialmente viendo cómo estaba el mercado eufórico, pues era ya cuestión de tomar ganancias, porque no sabías en qué momento las cosas podían irse para abajo, ¿no? Entonces, pues bueno, así como vino la ola de meme coin de Shiba, llegó Floki también, bueno, un montón, Kuna Inu, montonazo de monedas en realidad. ¿Cuándo empieza a haber señales de que ya el mercado alcista empieza a acabarse, no solo desde la perspectiva macroeconómica, sino desde la perspectiva técnica? Podemos ver que Bitcoin, con respecto de la gráfica semanal, podemos ver que el primer alto que hace hasta los 60.000 dólares en comparación al que llega hasta casi los 70.000, ya tenía una divergencia bajista bastante fuerte en el RSI, en el semanal, señal de que ya pues la tendencia estaba casada y que el precio estaba subiendo ya casi sin nada de fuerza. Además que estructuralmente ya se notaba a lejos que estábamos en una fase más de distribución que una de acumulación, ya una etapa final de un mercado alcista, en la que ya empieza el mercado luego hace distribución arriba, redistribuye y luego sigue bajando, ¿no? Pero bueno, esa es la perspectiva de análisis técnico. Ahora vamos a lo más importante, que es el tema del análisis macroeconómico. Justo cuando Bitcoin, después de los 70.000, regresa como a la zona de los 55, 52.000 dólares, que era por donde hay un soporte, ya la Reserva Federal anuncia que va a empezar a subir tipos de intereses. Todo porque pues, en ese mismo momento también ya la inflación dentro de Estados Unidos estaba en un alto histórico de que no se veía hace 40 años. Pues, ¿no? Entonces ya inflación alta, ya las cosas empiezan a verse un poquito difíciles, el PIB ya también deja de crecer, la inflación está subiendo. Posible escenario de esta inflación, en el que empieza a haber inflación bastante fuerte, pero el Producto Interno Bruto de un país deja de crecer. Son cosas obviamente que pueden liderar a una recesión técnica, porque recordemos que cuando hay tres meses seguidos
de Producto Interno Bruto negativo, pues ya se considera eso casi como una recesión técnica, pues, ¿no? Entonces, todo eso teníamos que verlo en conjunto, que ya también la Reserva Federal empezó a decir, bueno, se acabó la fiesta, vamos a empezar a subir tipos de intereses, tenemos una inflación demasiado alta, tenemos que empezar a tener más cuidado con este tema. Y pues ya una vez que tú ya empiezas a ver que la Reserva Federal va a empezar a subir tipos de intereses, estás con inflación en máximos históricos, el precio de todos los mercados estaba donde estaba, pues ya creo que es, desde la perspectiva, por lo menos de mi perspectiva, fue un poco lógico pensar que ya no íbamos a seguir subiendo, ¿no? A pesar de que muchas personas estaban esperando los $100,000, que Bitcoin iba a llegar sí o sí a los $100,000, porque siempre hay como un objetivo psicológico en el cual pues todo el mundo pone la atención en un mercado, pues, ¿no? En ese momento eran los $100,000, anteriormente habían sido los 20,000, Bitcoin no llegó a los 20,000 sino que llegó a los 17,000. Entonces siempre hay esa como que constante de que la gente está esperando un máximo histórico en cierto nivel, pero nunca llega el precio de ese mercado a ese máximo histórico que todo el mundo espera, sino que siempre se queda un poco abajo. En este caso, en el último mercado alcista, todo el mundo esperaba Bitcoin en los 100,000, llegó a los 70,000. En el anterior, todo el mundo esperaba Bitcoin en 20,000, 25,000 o $30,000, Bitcoin llegó hasta los 17 y luego empezó a retroceder. Entonces, siempre suele pasar esto, pues, ¿no? Pero es como una técnica medio psicológica del mercado de como que dejarte un nivel que el siguiente mercado esperes que llegue, pues, ¿no? Entonces, pero bueno, los $100,000 ya, verdad, era muy difícil. O sea, veníamos un Bitcoin que se había subido, se había revalorado muchísimo, que ya había hecho máximos históricos nuevos, un crecimiento exponencial dentro de todos los mercados. En realidad ya exigir mucho más que eso y más que nada con la condición macroeconómica en la que se encontraba el mercado, pues ya era un poco difícil, ¿no? Entonces, bueno, empiezan a subir los tipos de intereses, Bitcoin empieza a caer con bastante fuerza, nos vamos hasta la zona de los $40,000, $35,000. Y ahí me acuerdo clarito que Bitcoin empieza a hacer bastante rango, empieza a generar pues esta típica compresión, pues, ¿no? Como un canal alcista entre 35,000, 41,000, 42,000 y luego baja, sube, baja, sube, baja, sube. Y bueno, en ese momento, pues obviamente yo digo, bueno, esto tiene una estructura bastante fuerte de bear flag, acompañada de volumen, reseteo de indicadores, todo lo demás. Y en ese entonces, pues era un poco difícil ser un bear, un oso, tener pues una inclinación hacia un mercado ya bajista, porque todo el mundo seguía un eufórico esperando los $100,000 y también obviamente toca un poco el nervio de decirle a alguien, pues, oye, mira, la inversión que hiciste hace 2 semanas o hace un mes, que estás esperando que te haga un 10x o que te convierta en millonario en 2 meses, no va a pasar, no vas a poder cumplir ese sueño. Obviamente toca bastante la parte psicológica y emocional, pues no hay muchas personas, bueno, creo que a todo el mundo no le gusta escuchar que no va a poder cumplir sus metas o no va a poder cumplir sus sueños y mucho menos hacerle saber que pues van a perder dinero, ¿no? Entonces fui muy criticado por compartir ese tipo de análisis de que Bitcoin iba a bajar y que íbamos a estar retrocediendo, y para ese entonces por tema de ondas Elliott, que no lo suelo utilizar en gráficos de menos de una semana en realidad, y viendo la cantidad de cómo se iba dando el precio y todo lo demás, pues, y las medias móviles, especialmente la de 200, que Bitcoin siempre lo ha utilizado como piso histórico en cada mercado bajista que ha tenido, estaba por ese entonces cerca de los 22,000, luego $19,000, entonces pues siempre fue mi proyección principal, como que Bitcoin llegue a esos niveles y luego veíamos qué pasaba. Y así fue, el precio se mantuvo así, $45,000, $32,000, bla, 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 y luego se precipitó con bastante fuerza. Ahora, bastantes personas se le adjuntan eso a un fundamental, pero creo que son simplemente cuestiones, pues, ¿no? Así como hay fundamentales que te impulsan hacia arriba, hay fundamentales que te impulsan hacia abajo, pero eran cosas que ya estaban como que predestinadas a pasar, por así decirlo, ¿no? Porque, como les digo, el ambiente macroeconómico ya estaba muy pesado y era un poco difícil pensar que con una Reserva Federal muy agresiva en subidas de tipos de interés y todo lo demás, que vaya a seguir subiendo muchísimo más, pues, ¿no? Entonces aquí vamos a la siguiente parte, que es cuando ya empieza el mercado bajista, pues, un mercado bajista bastante fuerte, que todo lo que Bitcoin había subido en años lo borró en uno solo, y también pues toda la parte macroeconómica también que fue pasando a lo largo de ese tema. Ahora, mercado bajista 2022, uno de los años definitivamente más fuertes no solo para el mercado cripto, pero para el mercado en general. Estábamos hablando de que justo cerca de esa zona, cuando se forma el bear flag, entre 32 y 45K, pasa este tema del crash de Luna. Una de las top 10 monedas más capitalizadas con su stablecoin UST, la otra también, su token nativa Terra Luna, las dos estaban en top 10, o sea, había sido el verdadero posible Ethereum killer, o por lo menos una de las grandes, ganándole capitalización incluso a BUSD, a la stablecoin
de Binance, la stablecoin de Terra, le ganó en capitalización del mercado de BUSD. Fue totalmente una locura en realidad lo que lograron. Pero nunca se sabrá la historia verdaderamente de qué fue ocurrió. Obviamente hay datos, lo más probable es malversación de fondos, mal utilización de fondos, no verdaderamente como que operar con seguridad y pues no tener una vista clara de cómo estaba el aspecto macroeconómico, porque para ese entonces todas las firmas de capitales, todos los private investing, todos los venture capitalists, todas las empresas cripto seguían operando y seguían manejando sus operaciones como que si todo iba a seguir subiendo y pues la realidad era otra. Entonces bueno, en ese rango cuando sus tokens habían retrocedido, pues es verdad, podían permitírselo, pero lo que no se imaginaban era que iban a bajar tanto como lo hacían. Entonces fue cuando luego bastantes, no solo exchanges sino proyectos empezaron a presentar problemas y uno de ellos fue Terra Luna, que pues ellos tenían una stablecoin algorítmica, no vamos a entrar en qué es una stablecoin algorítmica, pero es UST, y empezaron pues a comprar Bitcoin para dar esa reserva a su stablecoin, ¿no? Que igualmente sea algorítmico o no, igualmente se necesita algún tipo de reserva. Entonces empezaron a comprar Bitcoin por montones. Y a medida que incluso todo el mercado estaba empezando a bajar, Terra Luna seguía haciendo cada vez máximos históricos. Entonces por eso llamó mucho la atención, porque pues donde todo estaba bajando, veían un poco de luz al final del túnel. Pues no dicen, bueno, esta acá sí está siguiendo subiendo, de ley esta es la que ahorita se va a ir todo el dinero y vamos a empezar a seguir subiendo. Y lo fue haciendo hasta que pues se les escapó un poco el tema de las manos a la gente de Terraform Labs, que son las personas que manejaban Terra Luna, especialmente a Do Kwon, ¿no? Que era como que la cara principal del proyecto. Entonces empiezan a comprar Bitcoin obviamente empieza a caer con bastante fuerza, empieza a precipitarse con muchísima fuerza, dejándolos por debajo de su precio de entrada. Y pues esto obviamente no es bueno, pues, ¿no? Porque cuando ves un Bitcoin caer 20%, 30%, 25%, y esa es la moneda que está respaldando un stablecoin, la stablecoin de todo un ecosistema, pues obviamente pues genera bastantes dudas. Además que cometieron el grandísimo error de que en vez de comprar esos Bitcoins con dólares, los pagaron con su stablecoin. Y eso fueron compras hechas OTC, over the counter. Entonces no eran como que compras hechas en un mercado normal, sino que pues eran entregadas a otras instituciones que tenían Bitcoins y que lo vendían over the counter, pues, ¿no? Entonces obviamente estas firmas empezar que no, especialmente las que se dedican a over the counter, no son muy cuidadosas, pues no están ahí esperando que todo suba o que todo baje, siempre van a tratar de reducir la mayor parte su riesgo. Entonces con todo ese UST que recibieron para poder comprar Bitcoin, bueno, de la venta que hicieron ellos de Bitcoin, todas estas OTC empezaron a dompear en el mercado muy pero que muy fuerte la stablecoin del ecosistema de Luna UST. Y pues obviamente la stablecoin empieza a depeyarse, pues no empieza a perder su paridad contra el dólar, llegando hasta los 85 centavos, 72 centavos. Luego se empieza a recuperar paulatinamente, sale el famosísimo tweet de Do Kwon, deploying more capital, steady lads, pues, ¿no? Como que tranquilos, vamos a poner más dinero dentro de la liquidez de UST, no pasa nada, no se preocupen que todo está bien, ¿no? Y bueno, empiezan a liquidar muchísimo Bitcoin, empiezan a vender muchísimo Bitcoin tratando de lograr ese objetivo. Ahí es cuando podemos ver que ese bear flag o el precio de Bitcoin empieza a retroceder desde la zona de los 45, 32 hasta la zona de los como 30, 29, 28, y pues ahí se mantiene un rato, muy corto tiempo. Y pues ya para ese entonces Luna ya había crasheado totalmente, pues, ¿no? Ya la stablecoin no pudo, sí trató de recuperarse un poco, pero cayó precipitosamente, con muchísima fuerza, perdió totalmente su paridad, estando por debajo del centavo incluso. Terra Luna ni hablar, eso sí fue muy doloroso de ver y creo que fue una de las cosas que impactó más emocionalmente al mercado, porque ver una moneda que estaba cerca de los $123 y los $130, verla bajar en cuestión de minutos, o sea, de minutos y de segundos, a $100, luego a 50, luego a 20, luego a un centavo. O sea, fue una locura totalmente y creo que eso le impactó muchísimo a todo el mercado y fue cuando muchísimas personas empezaron a capitular. Pues me dijeron, bueno, ya ahorita sí nos fuimos al carajo, ¿no? Y bueno, ya es cuando Bitcoin se queda un poquito en rango, haciendo como otro bear flag más. Siempre lo he dicho, el 2022 fue una serie consecutiva de bear flags dentro de Bitcoin, y después de ese rango lo pierde y ya Bitcoin es cuando retrocede hasta los $19,000, ¿no? Ya en este punto, para entonces el entorno macroeconómico, la Reserva Federal había subido tipos de intereses como nunca antes lo había hecho, porque por lo general siempre se demoraba como entre 2, 3, 4 años, un periodo progresivo en el que subía tipos de intereses de forma paulatina. Acá pasamos de estar en casi 0% de tipos de intereses a estar cerca de 4% en cuestión de meses. Good afternoon. I will begin with one overarching message. We at the Fed understand the hardship that high inflation is causing. We're strongly committed to bringing inflation back down,
and we're moving expeditiously to do so. We have both the tools we need and the resolve that it will take to restore price stability on behalf of American families and businesses. The economy and the country have been through a lot over the past 2.5 years and have proved resilient. It is essential that we bring inflation down if we are to have a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. From the standpoint of our congressional mandate to promote maximum employment and price stability, the current picture is plain to see. The labor market is extremely tight, and inflation is much too high. Against this backdrop, today the Federal Open Market Committee raised its policy interest rate by 0.75 percentage point and anticipates that ongoing increases in that rate will be appropriate. In addition, we are continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet. I'll have more to say about today's monetary policy actions after briefly reviewing economic developments. Obviamente fue una medida muy contractiva, la Reserva Federal empezó a reducir con bastante fuerza su hoja de activos. Entonces, obviamente, después de tener una economía con muchísimo dinero, dinero barato, dinero por todos lados, al momento de que eso empieza a cerrarse, empieza a contraerse, empieza a haber menos dinero, a la gente ya no le alcanza para hacer compras, ya no le alcanza para pagar la hipoteca, las hipotecas se ponen muy caras porque muchas personas también pues compraron hipotecas en casi máximos históricos pensando que iban a seguir subiendo. Bueno, compraron casas con hipotecas, no hipotecas como tal, y eso empieza a seguir subiendo muchísimo, a la gente ya no le alcanza para pagar las hipotecas, entonces tienen que refinanciarlas, ya no les alcanza ni para la hipipoteca, los intereses se los están comiendo. Entonces, en este ambiente ya es prácticamente imposible macroeconómicamente considerar que íbamos a poder seguir subiendo los $100,000 o que íbamos a rebotar en algún punto hacia arriba hacia un nuevo máximo histórico, porque ya esa parte que hablábamos al inicio, la parte especulativa de que a la gente le sobra dinero, que no podía gastárselo nada más aparte de invertirlo, pues ya se vuelve un poco difícil, ¿no? Se vuelve un poco difícil pensarlo y ya para ese entonces pues llegamos a los 19,000, que era pues uno de mis objetivos principales que Bitcoin toca, y pues luego de eso pues seguía siendo simplemente cuestión de esperar a ver cómo el precio reaccionaba, si seguíamos bajando o no, porque así como fue uno de los bull runs más grandes de la historia, también tuvimos una de las... esto también fue una recesión súper grande, un mercado bajista súper grande, y la Reserva Federal estaba comportándose como nunca antes había actuado, con mucha agresividad, así como lo hizo en la subida, también lo hizo en la bajada. Entonces había que tener muchísimo cuidado con eso, pues, ¿no? Pero luego de eso, Bitcoin empezó a ser un rango, estuvo creo que 2, 3, 4 meses en rangos, era $19,000, $25,000, $19,000, o $18,000, $24,000, $22,000, $23,000. Entonces empezamos a estar en un rango bastante fuerte, y para ese entonces pues yo ya digo, bueno, ya este rango ya está bastante fuerte. ¿Qué tanto más puede bajar Bitcoin? Pues, ¿no? Claro, puede bajar 20% más, un 30% más, pero yo creo que ya las bajadas grandes ya habían pasado, ¿no? Ya las caídas de 30%, de 40% en cuestión de segundos o de días ya habían pasado, lo peor ya había pasado, pues, ¿no? Incluso ya se notaba también, la caída desde los 70 hasta los 50 fue grande, la de los 50 hasta los 35 fue fuerte también, la de los 35 hasta los 20 y algo también fue fuerte, pero ya luego la caída desde esa zona hasta los 19,000 ya no fue con tanta fuerza, entonces ya empezabas a ver que ya las cosas empezaban a calmar un poco, ¿no? Entonces recuerdo en ese momento yo ya pensaba, listo, ya, este es el momento para acumular, porque si bien obviamente Bitcoin podía seguir cayendo, ya no era tan fuerte, ¿no? Ahora, las personas que sí se llevaron una sorpresa bastante fuerte fueron las personas que estaban en altcoins, porque fueron las que principalmente sufrieron, porque tenían el tema de la inversión por detrás, ¿no? Porque bastantes de estos proyectos Layers 1, Avalanche, Phantom y todos esos tenían inversión privada, inversión de venture capitalists. Entonces, obviamente ellos no recibían, les devolvían a las acciones de estos proyectos criptos, eran las tokens como tal. Entonces esos venture capitalists tenían muchísimo hold de esas monedas, que obviamente Bitcoin sí ya se calmó, empezó a hacer rango, pero en cambio las monedas, las altcoins principalmente, todos los proyectos que les habían inyectado muchísimo dinero de forma privada, pues ya estaban muy por el piso, pues, ¿no? Entonces, al mismo tiempo Cardano seguía aún por $1, 80 centavos, Phantom también seguía por encima de $1. Las altcoins estaban relativamente bien, no habían bajado tanto hasta como luego pasó, pues, ¿no? Pero luego pasa lo que pasa, y es una de las cosas que ya básicamente marca el piso y también se denota, y es la caída de FTX. Viene la caída de FTX, una caída bastante fuerte, pero que al mismo tiempo denotó que ya del mercado bajista ya quedaba muy poco, la verdad, muy poco impulso.
porque Bitcoin estaba cerca de los 25.200 y el precio justo pasa todo el tema de FTX, que bueno, todo empieza con el tema de Changpeng Zhao, el CEO de Binance, diciendo que han escuchado ciertas noticias, cierta información de que FTX no tiene casi nada de liquidez, su token FTT está totalmente no respaldada por nada, simplemente por el aire o por el precio que ellos ponen, porque obviamente eran el exchange que pues le pone el precio a su propia token. Entonces, y ellos al ser market makers, pues obviamente tenían todas las herramientas para poner el precio que ellos quisieran. Pues no podían sacar una token del aire y ponerla en $100 si querían y no tenían ningún problema porque eran market makers, pues no eran gente dedicada a hacer eso. Entonces, pues bueno, Changpeng Zhao recibe esta información, la publica en Twitter, entonces empezamos a ver que la token de FTT totalmente para el piso, pues no, cerca de 22, $23, totalmente derrumba hasta los 15 y en los 15 empieza a aguantar bastante porque era el punto en el cual tenía el colateral, pues no, las empresas cripto pueden hacer esto. Si tienen su token, pueden utilizar esa token para como colateral, pues no para pedir préstamos. Entonces a FTX por supuesto no le convenía que baje de los $15 su token, porque si bajaba por debajo de los $15, pues básicamente ya tenían precio de liquidación en los colaterales que habían puesto y pues obviamente todas esas tokens que estaban en FTT, al prestamista le tocaba liquidar esa posición, esa posición de las tokens en FTT para recuperar un poco la inversión del préstamo que ellos habían hecho, ¿no? Entonces, obviamente trataron de lo más posible, aquí es cuando las cosas se ponen súper feas en realidad y ellos empiezan a utilizar fondos de usuarios y todos los fondos que tenían dentro de su control para poder impulsar el token, para poder comprarlo y que el precio no baje de los $15, pero bueno, yo creo que ya después de que cuando se rompe la demanda y nadie quiere comprar una token, pues obviamente es un poco difícil que logre remontar cuando ellos eran los únicos comprando y el resto de personas eran tratando de shortear, ola masiva de shorts hacia la token de FTT y pues obviamente pierde los $15, se fue recontra que para abajo y pues pasa lo que pasa. Pues, ¿no? FTX después de unos días ya sale a decir que han entrado en bancarrota, que no tienen dinero. Sam Bankman-Fried, que es el CEO, Caroline Ellison, que era de Alameda Research, uno de los market makers, y de los inversionistas de los seed ventures del mercado de cripto, pues ya salen diciendo que automáticamente no tienen cero dinero básicamente, que el exchange entraba en bancarrota, que pues tenían que hacer todos los procesos legales correspondientes, ¿no? Entonces una caída bastante fuerte. Ya con eso Bitcoin baja de los $25.000 hasta los $15.000, pero aún así obviamente fue una caída fuerte, pero de nuevo, si ustedes ven la gráfica de Bitcoin, las caídas desde el máximo histórico hasta 50 y todas las que hablábamos, ya cada vez las caídas son menos. Entonces ya en $15.000 definitivamente es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Ya la gente capituló totalmente. Si la gente tenía un poco de esperanza cerca del rango de los $18.000, $25.000, ya estando en 15.000, las personas dijeron, ya ahorita sí, nos vamos para abajo, nos vamos a los 12.000, nos vamos a los $9.000. De hecho, uno de mis análisis era que Bitcoin tocara los 14 porque tenía bastante liquidez por allá y hubiese sido un punto exitoso, pero en realidad nunca lo tocó, se quedó en los 15.000, rebotó de una y de hecho ya casi creo que nunca volvió a tocar los 15.000, a no ser que muy por cerca, pues, ¿no? Ahí es cuando se genera un hombro cabeza hombro invertido, empieza a haber divergencias alcistas, un activo muy sobrevendido, nadie lo quería comprar y pues obviamente estos precios son muy pero que muy interesantes para los inversionistas grandes, pues, institucionales y todo, que ya habían dompeado todas sus posiciones y lo más probable es que hayan estado comprando de nuevo en precios que les parecían muy interesantes. Bueno, una cosa es comprar en $60.000, $50.000 y otra cosa es comprar en $15.000, $16.000, ¿no? Entonces, me acuerdo clarito, se formó un hombro cabeza a hombro muy, muy bueno en 4 horas. Luego Bitcoin repunta hasta los 17.000, luego baja, consolida un poco en la zona de los 17.000 y luego pues ya llegamos a fin de año, ¿no? Fin de año, el mercado terminó normal, un rango. Nadie quería saber del mercado cripto. Iniciamos luego enero del 2023 y se vino una sorpresa bastante fuerte, pues, ¿no? Empieza el 2023 y pasa lo que muchas personas no se esperaban, contrario a lo que todo el mundo pensaba, que Bitcoin se iba a ir hasta los $9.000, $12.000. Algunas personas estaban viendo hasta por los 3.000. Todo el mercado empieza a tener un pump demasiado fuerte, demasiado fuerte. Me acuerdo también que en Bitcoin no se vio tan bien, pero en Ethereum en ese momento, justo cuando regresaba, justo por el 31, 30 años, yo me acuerdo que vi ese doble piso, se lo compartí a algunas personas con las que hablaba y dije, atentos, estamos viendo un doble piso en Ethereum en 4 horas, se puede aprovechar bastante bien, etcétera, etcétera. Y bueno, era un poco difícil igualmente traer en ese momento, como les decía, era fin de año, inicio de año, nadie ya está viendo el mercado, después
especialmente después de un año tan difícil como fue el 2022, ¿no? Pero empieza enero y empieza a reventar todo Bitcoin hasta los $20,000, Ethereum empieza a subir también con muchísima fuerza hasta los 1000 algo. Y bueno, aquí es cuando empieza la etapa de disbelief del mercado, la parte psicológica, pues, ¿no? Cuando justo hablábamos de las etapas como que psicológicas del mercado, cuando se empieza a invertir en meme coins y todo lo demás, que ya era todo, es una parte eufórica. En cambio ahorita es la parte de disbelief, que la gente ya no cree. Dice, nada, esto es un rally como los que vienen haciendo, ¿no? Bitcoin sube un poquito luego para seguir cayendo con bastante fuerza, pero en realidad no. Se quedó por los 20,000, 21,000, 22,000, luego se pegó ese mega mechazo hacia abajo, que se bajó hasta los 19,500 y luego en cuestión de días agarra todo ese pump de nuevo y genera una hermosa vela martillo dentro de la gráfica semanal, y eso, pum, impulsa a Bitcoin casi hasta los $23,000, ¿no? Hasta incluso un poquito más arriba. Ya hasta los 25,000 de hecho fue, porque ya después de eso Bitcoin logra recuperar los 25,200, que era un nivel muy clave, porque era donde había una resistencia bastante clave de todo el mercado, pues, ¿no? Entonces cuando rompe esa resistencia y la empieza a consolidar, pues ya empezamos a ver otro escenario totalmente diferente, ¿no? Y bueno, ya después de eso Bitcoin, todo lo que ha venido pasando, que creo que no hace mucha falta mencionarlo porque ya lo hemos visto durante todo este tiempo, pero empezamos en un rango 25,200, $30,000, luego $30,000 de nuevo hasta 25,200, 24,000 incluso, y luego vuelve Bitcoin y sube $30,000, $31,000 incluso, se queda muy cerca de los 32K y luego vuelve y retrocede hasta los 25,200. Y bueno, tuvimos lo que pasó esta semana, que Bitcoin reventó los $35,000, $36,000, incluso en algunos exchanges llegó a tocar en la parte de futuros. Y pues estamos donde estamos actualmente, y es muy interesante ver cómo ha avanzado todo. Entonces, pues bueno, ya definitivamente estamos dejando un mercado alcista, bueno, un mercado bajista por detrás. Ya estamos en etapa de pre-halving también al mismo tiempo, estamos a menos de 6 meses del siguiente halving de Bitcoin. Y dentro de esta etapa es muy común que Bitcoin, lo podemos ver 2016, 2020, 2012, siempre Bitcoin se ha comportado de esta forma. En la etapa pre-halving, que es en la que nos estamos ahorita, o incluso dentro del halving, por lo general siempre ha sido pre-halving, pero en otras veces también ha sido como que justo muy cerca del halving, en el que Bitcoin empieza a asusta, ¿no? O sea, sube con bastante fuerza, pero de la nada, pum, se pega un retroceso como de un 50 o un 40%. Y mucha gente dice, bueno, no, ya ahorita sí Bitcoin para abajo, ahora sí nos vamos a los $12,000, $9,000, ahí compro con toda la fuerza del mundo y relleno todas mis bolsas. Pero pues el mercado siempre engaña así. Esto es lo que se conoce como el LPA, el Last Point of Accumulation, que es el mercado te crashea muchísimo para pues ahuyentar a los manos calientes, a las personas que no están listas aún para entrar en el mercado. Y aquí es cuando es la última vez en la que agarran las liquidaciones de abajo, la liquidez que está por debajo, el último punto en el que los institucionales también empiezan a comprar lo último a precios baratos, y luego es ya cuando el precio empieza a subir con muchísima fuerza, ¿no? Por eso siempre digo, el mercado alcista empieza cuando todos se cansan de esperarlo o creen que no va a pasar, como en este caso, como pasó en el 2020. No, COVID, Bitcoin crasheó 60%, no va a subir, máximo histórico. Y lo mismo pasó antes, y esta vez no creo que vaya a ser la excepción, de acuerdo a la estadística, pues, ¿no? Así que lo que me interesaría ver en los siguientes años, especialmente en la etapa en la que nos encontramos actualmente, y que incluso puede pasar en el halving, es un crash más, un crash que asusta a todo el mundo, que espanta a todo el mundo, y ya, si veo que Bitcoin crashea una vez más, si ven que Bitcoin crashea una vez más y te asustas, piénsalo de nuevo y puede ser en cambio una buena oportunidad para acumular la última vez, y este puede ser el susto del que hablabas en el documental. Y pues no te lo digo yo, en serio, revisa la gráfica semanal de Bitcoin y mira cómo justo cerca del halving siempre suelen haber crashes bastante fuertes, el de la pandemia, el de Bitcoin anteriormente, el del anterior halving por el 2016, y luego el de 2012. Siempre Bitcoin ha tenido ese tipo de retrocesos bastante fuertes, ¿no? Y después de eso empieza a ir para arriba. El mercado de acciones y el mercado de índices no es diferente, es exactamente lo mismo. Tiene un comportamiento muy similar. Antes justo de subir, crashea con bastante fuerza y luego para arriba. ¿Cuál sería el catalista principal que podría ocasionar esto? En realidad no sabemos, nunca ha sido un fundamental en específico, siempre ha pasado a veces de la nada, a veces motivado por un fundamental. Pero lo que a mí me encantaría ver un catalista bastante interesante para poder ya como que estar más macroeconómicamente bullish es ya cuando estemos cerca de ese tipo de intereses del 0%. Y ahorita vemos que la Reserva Federal ya está un poco reacia a subir tipos de intereses en comparación al año pasado, que era, sí, vamos a subir 0.50, 0.75, 0.50, y ahorita subir 0.25 les duele, les cuesta.
y más con el entorno geopolítico en el que nos encontramos actualmente, pues, ¿no? Con una guerra, la guerra históricamente también ha sido un evento, una excusa para poder iniciar a gastar de nuevo. No, mira, tenemos una guerra, tenemos que gastar en esto, en defensa, bla, bla, bla. Entonces siempre se utiliza como que por lo general como una excusa bastante fuerte para empezar a imprimir de nuevo dinero o a empezar pues a gastar a lo loco, ¿no? Entonces tenemos este tema geopolítico de tensión de posible guerra por el Medio Oriente, por el tema de Israel-Palestina, y bueno, en algún momento eso puede que ya a la Reserva Federal le pese y diga, bueno, ya ahorita sí necesitamos empezar a bajar tipos de intereses, el país va a entrar en un periodo en el que va a entrar en una guerra, no una guerra fría, pero que tiene que empezar a hacer bastantes políticas públicas de gasto de defensa, dar apoyo a Ucrania, que a Israel, que a Taiwán, que bla, 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 especialmente hablando de Estados Unidos, y pues eso puede que pues haga girar la maquinita de nuevo. Pues. Entonces, cuando nosotros estemos cerca de tipos del 0% de intereses de nuevo, 1%, 0% de tipos, el mercado siempre también cuando por lo general, contrario a lo que todo el mundo piensa, que dice, no, cuando estemos en 0%, ¡pum!, el mercado va a subir. En realidad no, siempre es como que el mercado se resetea esa liquidez, como que se limpia de todo lo que ha pasado anteriormente en 0% y dice, bueno, ahora sí, borrón y cuenta nueva, liquidemos todo lo que no nos haya servido, todo lo que no nos interese y ahora sí vamos con todo el dinero nuevo que podemos recibir, dinero barato, estando 0% de tipos de intereses, pues ahora sí acumulemos y pues pongamos dinero en cosas nuevas, pues, narrativas nuevas. Muchísimo ojo con la inteligencia artificial, es algo que le va a tomar mucha cabida dentro de los siguientes años, algo que también puede propulsar muchísimo más diferentes tipos de ecosistemas y nuevas empresas, nuevos tipos de tecnologías en los siguientes años, que siempre sabemos que el factor tecnológico es muy importante en la parte económica. En la mayoría de los modelos económicos, a pesar de que no sea algo calculable, siempre se toma el factor tecnológico, siempre que es lo que hace que impulse que una economía crezca con bastante fuerza, pues, ¿no? Entonces, eso ahí sería lo que me interesa, que estemos cerca de 0% de tipos de intereses nuevos, que el mercado crashe, y ya una vez estando cerca de 0% de tipos de intereses es simplemente cuestión de abrocharse el cinturón y esperar pues al siguiente mercado alcista. Bueno, un video creo que un poco largo, pero es básicamente la historia de cómo pasó el último mercado alcista, cómo cayó el mercado alcista y qué es lo que podemos aprender de los anteriores mercados. Y pues si eres una persona que pues ha estado muy poco en los mercados o que ya tuvo esa experiencia anteriormente, pues ten en cuenta esta vez que no te vayas a quedar fuera del tren, pero tampoco te vayas a quedar mucho tiempo esperando que choque. Porque muchas personas entran, compran, pero no saben dónde vender. Entonces siempre establece tu objetivo. Si compraste Bitcoin cerca de los $15,000, tu precio promedio es $20,000, ten en cuenta, cuando llegue a 50,000 voy a vender el 20% de mis Bitcoins. Cuando llegue a 100,000 voy a vender todo el resto de mi portafolio. Pues no, ya depende, pero siempre establece tus objetivos y no te dejes enamorar por ningún proyecto. Muchas personas en el anterior, como los que les contaba con Dogecoin, muchas personas se quedaron ahí con ganancias no realizadas. Tenían $500,000, $1,000,000, $2 millones en ganancias y esperando $1, estando en 74 centavos por $200,000 más, ya teniendo millones de dólares en ganancias no realizadas, se quedaron con nada. Incluso salieron perdiendo dinero o pues obviamente están muy por debajo de lo que pudieron haber ganado, ¿no? Entonces, como te digo, no te pierdas la subida del tren, súbete, acumula de a poco. Ahorita ya es un poco, no es tarde, igualmente hay que ver qué hace Bitcoin, pero sigues estando en precios relativamente bajos. Obviamente lo óptimo hubiese sido acumular entre 15,000, 17,000, 16,000, 20,000, $22,000, pero igualmente pues relativamente a toda la subida que queda por delante o el crash que falta, de acuerdo a mi análisis, tiene que haber un retroceso más que asuste a todo el mundo y luego pues verdaderamente empezamos a subir. Aprovéchalo, no te quedes debajo del tren, pero también es muy importante que logres salirte del tren de forma adecuada. Eso siempre tiene con un plan, con una gestión de riesgo, gestión de portafolio, que pues te ayuda obviamente a encaminarte un poco hacia algún lado en específico. Y pues nada más que eso, en realidad simplemente pues a abrocharse los cinturones, tener paciencia y pues a prepararnos para el siguiente mercado alcista.